Buenas noches, voy a dar una clase de ajedrez y vamos a empezar con los conceptos básicos. Rápidamente explico lo siguiente. En el ajedrez hay que saber algunas cosas, la parte de la historia, la parte de conceptos, por ejemplo, como estrategia, como táctica, pero también los conceptos básicos son fundamentales para poder abarcar todo el campo del ajedrez. Empezamos con este primer concepto, que en este caso se llama el tablero. El tablero, que es donde colocamos las piezas de ajedrez, consta de 8 por 8 casillas. Vean, 8 casillas de forma horizontal por 8 casillas de forma vertical. Vamos a poner, es un tablero de 8 por 8, lo cual da un total de 64 casillas. 8 por 8, 64 casillas. Y como se darán cuenta, algunas son casillas oscuras, unas son casillas claras en este caso. Y bueno, vamos a poner, esto es importante, 32 casillas oscuras y 32 casillas claras. Como se darán cuenta, aquí mismo ya lo pueden notar, existen letras y también números que están plasmados en la parte del tablero. Hay una razón del por qué, voy a poner a continuación el por qué. Las letras del abecedario desde la A hasta la H, desde la A hasta la H, y números desde el 1 hasta el 8, se utilizan para manejar un sistema algebraico. A lo mejor muchos se van a preguntar, oye, pero ¿cómo que un sistema algebraico, no? ¿Eso a qué te refieres con un sistema algebraico? Bueno, con un sistema algebraico se refiere a que vamos a hacer uso de letras y de números para poder representar una casilla. Por ejemplo, ya ahorita lo vamos a hacer de una manera más completa, pero vean, esta estrella que está aquí, ¿qué casilla representaría? Pues vean, tenemos la letra F y el número 5. Entonces, el hecho de que existan letras y números es para precisamente utilizar un sistema algebraico, como un sistema de coordenadas en este caso. Vamos a poner aquí un sistema algebraico de coordenadas. Bueno, entonces empezamos con esa idea. Tenemos un tablero de 8 por 8, me da un total de 64 casillas. Tenemos letras desde la A hasta la H, del 1 hasta el 8, y con eso es la primera parte que vamos a tener que empezar a entender. Tenemos que manejar un sistema de coordenadas, que también se le llama un sistema algebraico. Bueno, ya con esa primera idea, vamos a manejar el siguiente concepto. El tablero lo vamos a empezar a trabajar de la siguiente forma. Siguiente concepto, a partir del tablero, lo que es una columna. ¿Qué es una columna en el ajedrez? Bueno, una columna es un apilamiento de casillas, y lo voy a poner de color rojo para que lo podamos ahí tener bien marcado, de forma vertical. ¿Qué es un apilamiento? Bueno, poner un cuadro encima de otro, encima de otro, encima de otro. Vean, por ejemplo, este cuadro que está aquí, esta casilla, encima tengo otro cuadro y encima tengo otro cuadro. Este apilamiento de cuadros hacia arriba se le llama una columna en este caso. Entonces, todo este apilamiento desde aquí hasta la parte superior se le llama una columna. Voy a poner una marca para que lo podamos notar un poco mejor. Vean, desde aquí, avanzando todo hasta arriba, en esta forma que estoy dibujando de manera vertical se le llama columna. Entonces, el apilamiento de casillas de forma vertical se le llama finalmente una columna. Y la parte más importante, ya a lo mejor hay gente que tiene la idea de para qué son las letras. Las letras me sirven para representar las columnas. Por ejemplo, desde aquí hasta la parte superior, todo completo se le llama la columna E. Entonces vamos a poner aquí, punto y seguido, las columnas son representadas por letras.
Entonces ya podemos decir que tenemos la columna A, la columna B, la columna C, la columna D, hasta la columna H. Entonces vamos a poner, y hay columnas desde la columna A hasta la columna H. Por lo tanto, ya podríamos de alguna forma en el tablero identificar una columna de manera muy puntual. En este caso tendríamos la columna H, vean. Esos conceptos son fundamentales en el ajedrez, porque cuando llevemos a cabo un juego, una partida, y tengamos un poco más de experiencia, de repente nunca falta el que diga a un entrenador, oye, la columna H está en tal situación. Ah, pues ya tendríamos en mente a qué se refiere con la columna H. Diríamos, ah, mira, columna H completamente la parte de aquí. Entonces, tenemos un concepto muy importante, la parte de columna. Siguiente concepto. Fila. La fila, lo voy a poner su concepto, su definición, es un apilamiento de casillas, y lo voy a poner con color rojo para que lo tengamos ahí anotado, de forma horizontal. Ven, entonces, si yo este cuadro lo apilo con este, y lo apilo con este, y lo apilo con todos estos, todo completo me da lo que se llama la fila número 1. Pero también puedo tener la fila número 2, la fila número 3. Vean cómo los apilamientos son de forma horizontal. Tengo varias filas hasta la número 8 en este caso. Voy a poner una marca. Desde aquí, siguiendo avanzando en ese apilamiento de casillas hasta acá, todo completo se le llama la fila número 5. Vamos a poner esa parte. Vamos a poner las filas son representadas por números. Y bueno, ya podemos decir que hay desde la fila número 1, pasando por la 2, 3, 4, hasta la fila número 8. Vamos a poner, y hay filas desde la número 1 hasta la número 8. Siguiente concepto muy importante es la parte de filas. Entonces tenemos, vean, columnas de forma vertical, por eso lo pongo subrayado aquí con color rojo. Las columnas son verticales, las filas son horizontales. Muy bien, vamos con el siguiente concepto. Tenemos columnas, filas. El siguiente concepto son lo que se llama las diagonales. Las diagonales, de alguna forma, pues ya me imagino que ustedes lo pueden suponer como son. Esto es una columna vertical, esto es una fila horizontal. Y una diagonal, ¿cómo sería en este caso? Diagonal sería de una forma sesgada. Entonces vamos a poner aquí, es un apilamiento de casillas de forma sesgada. De forma sesgada. En este caso, al ser de forma sesgada, podríamos de alguna manera ver que este tipo de apilamiento es en esta forma. De alguna manera es de forma diagonal. Bueno, decíamos que es de forma sesgada el apilamiento en las diagonales. Vean lo que voy a hacer entonces. Si tengo esta casilla apilada con esta, vean cómo es lo que significa sesgado. Es de forma oblicua, o sea, con una inclinación en este caso. Voy a poner sesgada, entre paréntesis, inclinación. Y de repente decimos, oye, ¿cómo se va a representar una diagonal? Una diagonal de alguna forma, en este caso se va a representar de la siguiente forma. Se va a indicar dónde inicia la diagonal. Vamos a poner aquí, para representarlas, representarlas, se indica la casilla donde comienza la diagonal. Y se termina especificando
dónde o en cuál casilla termina. Vean, por ejemplo, voy a poner este caso. Esa diagonal verde, la más larga de todas, la que está aquí, esa diagonal, inicia en la casilla, la que está aquí, la 1A. Entonces vamos a poner aquí, por convención, vamos a decir que la casilla siempre se va a poner primero la parte de la letra y después el número. Entonces, este ejemplo de diagonal empieza en A1, se pone diagonal A1, se pone un guión y se indica dónde termina. Vean, A1, seguimos avanzando y termina hasta aquí, hasta la casilla H8. Se pone A1, un guión y H8. Esta diagonal que acabo de poner es la que está representada exactamente en esta posición, en esta parte del tablero. Ahora vean lo siguiente, si quisiera poner esa diagonal que voy a poner a continuación, la que está aquí, esa diagonal es más pequeña comparada con esta. Esa diagonal, ¿cómo se le va a llamar? Vamos a poner otro ejemplo entonces. Esta diagonal que está aquí se le va a llamar, vean, A4, está en la casilla A4. Le ponemos un guión. ¿Y termina en qué casilla? En la casilla E, vean, estamos en E8. Y termina en E8. Vamos a hacer un último ejemplo. Vamos a hacer una diagonal que vaya en ese sentido. Vean esa diagonal completa. Esa diagonal inicia aquí, inicia en A7. Ponemos un guión. Vean, inicia en A7 y termina en G1. En G1. Entonces una diagonal se especifica siempre dónde inicia y dónde termina. ¿Qué pasaría si lo digo al revés? ¿Qué pasaría si digo que inicia en G1 y termina en A7? Estaría correcto decirlo, aunque por convención iniciamos siempre del lado izquierdo hacia el lado derecho. Iniciáramos con este de aquí, que es A7, y terminaríamos con este. Si lo digo al revés, si digo que iniciamos en G1 y terminamos en A7, no sería incorrecto, pero hay que manejar esa convención de trabajar siempre de izquierda hacia la derecha en este caso. Entonces la diagonal se llamaría diagonal A7, G1, como está indicado en la parte de aquí. Bueno, tenemos ahí los ejemplos en este caso de lo que es la parte de las diagonales. Vamos con otro concepto, se llaman casillas. Las casillas. Y bueno, yo imagino que ya saben que es una casilla. Una casilla en este caso va a ser únicamente un solo cuadro. Una casilla es un solo cuadro. Y bueno, ¿cómo representamos a una casilla, a un solo cuadro? Pues ya habíamos dicho, se representa, lo voy a poner un poco más explicado, indicando la intersección de, primero en este orden, siempre primero de la columna y la fila. Siempre primero la columna y luego la fila. Por ejemplo, vean, en donde es esta estrella de color rojo, ¿cómo se le llama esa casilla? Busquemos primero la columna. La columna es A, B, C, D, E, F. La columna F. Estamos en la columna F. Ahora hay que indicar la fila. Estamos en F y en la fila 5. Entonces, la intersección de F con 5, a esa casilla se le llama F5. Entonces, vamos a poner aquí un ejemplo. Se pone F5. Vuelvo a repetirlo. ¿Qué pasará si digo primero 5 y luego F? No sería incorrecto, aunque realmente la nomenclatura debe de respetarse como una convención. A lo mejor hay gente que eso lo puede entender. Dice, oye, 5F lo puede entender. 5F es esto. Sin embargo, hay que respetar esa nomenclatura, esa parte de la convención. Primero es F y luego es 5. Entonces pondríamos primero F, la columna, luego la fila 5. F5 en este caso. Vamos a ver otro ejemplo.
Esta casilla, ¿cómo se llamaría en ese caso? Vamos a ir a la columna primero. La columna se llama A, B, C, D, hasta H. La columna se llama H. H, y estamos en la fila 6. Esta casilla se llama finalmente H, H6. Vamos a poner ahí entonces H6. Vamos a ver otro último ejemplo. Vamos a poner esta que está aquí. Vamos a ver la columna. La columna es D y la fila es 1. Esa casilla se llama D1. Entonces se llama D1, H6, F5. Y podemos decir la que sea, a partir de ya un poco practicar, sería bueno practicar para representar cada casilla y el cómo la podemos escribir a partir de esa convención. Entonces, ya tenemos conceptos muy importantes. Tenemos lo que es una columna, lo que es una fila, lo que es una diagonal, lo que es una casilla. Sabemos el tablero cómo se compone, es de 8 por 8, y sabemos que son en total 64, en este caso, 64 casillas. Bueno, finalmente, ya para terminar esta explicación de la primera clase, eso va a ser como un tipo de tarea. Esa tarea, será bueno que la practicaran. Yo estuve pensando un poco de cómo explicar esta parte, pero no es muy complicado entenderlo así. ¿Cómo saber el color de una casilla sin ver el tablero? Bueno, para eso voy a explicar la primera parte. El tablero siempre, al ser acomodado, para empezar a acomodar las piezas, siempre deben de contemplar lo siguiente. En su lado izquierdo, su mano izquierda, debe de tocar exactamente el cuadro negro o cuadro oscuro. Si se dan cuenta, si yo me pongo de frente al tablero, mi mano izquierda debe de tocar siempre el cuadro negro. Si al tocar el tablero no está el cuadro negro, entonces es incorrecto el acomodo del tablero. ¿Qué pasaría si lo girara? Si gira el tablero, esta parte quedaría aquí. Y entonces me daré cuenta que si lo giro, estaría mal acomodado del tablero. Siempre el tablero debe ser mano izquierda, cuadro oscuro. En el inicio del tablero debe ser aquí. Eso quiere decir que la casilla 1A siempre va a ser una casilla oscura. Eso vamos a poner aquí. Para que nunca se les olvide, la casilla 1A o A1 siempre va a ser una casilla oscura. Eso vamos a poner aquí. Casilla oscura. Por lo tanto, con esta idea ya podríamos generar un algoritmo de cómo recordar las casillas. El algoritmo, pues lo pueden hacer ustedes, lo pueden hacer si quieren tarea, pero bueno, también será bueno, les voy a dar una idea de cómo hacerlo. Esta parte de la casilla oscura me da una idea de la siguiente forma. Vean, la posición 1, la posición 3, la posición 5, la posición 7 son cantidades, en este caso, impares. Vean, son números impares y son casillas oscuras en la primera columna. En la tercera columna, vean, vamos a ver la tercera columna, 1, 2, en la columna C, es lo mismo que la columna 1, que la columna A. Pues la columna A, en la posición 1, 3, 5 y 7 son casillas oscuras. La columna C, ven cómo me salta la columna C, pasa lo mismo idéntico acá. También la columna E es idéntico que acá. La columna G también es idéntico acá. Las posiciones de la fila 1, 3, 5 y 7 para las posiciones de la columna A, C y en este caso E y G son de color oscura. Con eso me puedo dar una idea de cómo poder generar mentalmente, sin ver el tablero, el color de cada casilla. Eso queda de tarea para la siguiente sesión. Y como quieran, si no lo pueden resolver, en la siguiente clase voy a dar la respuesta de cómo generar ese algoritmo, de cómo saber cada casilla qué color tiene, a partir de generar un algoritmo.